compartirle aquí la presentación. Tengo 15 años de experiencia en la banca nacional, específicamente Banco Popular Dominicano, donde me desempeñé en diversos cargos gerenciales que me ayudaron a obtener mayor conocimiento en el área de negocios. Ya a finales del 2018 decido emprender y pues me dedico a la asesoría financiera y bancaria de productos bancarios. Hoy vamos a estar viendo el taller Finanzas en tiempos de crisis. Prosperanza creo que va a anunciar un video antes de iniciar ya formalmente con el taller. ¿Me confirma, por favor? Sí, estoy justamente en eso. Perfecto. Un momentito, por favor. Y nada, señores, yo estoy muy contenta de estar aquí, creo que se me nota. Yo pienso que en esta época de crisis, compartir nuestros conocimientos con los diferentes tipos de personas que podamos ayudar nos va a servir pues a que cada uno de nosotros salgamos adelante. En este momento yo sé de lo que he aprendido de finanzas y de negocios, de banca, pero quizás muchos de ustedes sepan de otras áreas con las cuales puedan ayudar a otras personas. A veces pensamos que de conocimientos que tenemos, que pensamos que no le pueden servir a algunas personas, porque como lo conocemos, para nosotros es muy básico y pensamos que quizás no le pueda servir a otras personas. Y esos conocimientos básicos que ustedes puedan tener en cualquier área, pueden ser conocimientos de oro para cualquier otra persona. Y nada, yo les animo a compartir esos conocimientos en las diferentes áreas para que podamos ayudarnos mutuamente. Vamos entonces a esperar el video para dar inicio al taller. Ya, Jaira, porfa, apaga tu cámara para ver si puedo compartir. Perfecto. De acuerdo. Me dejan saber si lo pueden ver. Por favor. Yo logro ver una pantalla compartida, pero como si fuera la misma pantalla de Prosperanza, no la pantalla del video. ¿No se ve el video? No, yo no lo puedo ver. ¿Y ahora? Tampoco lo veo. No se ve. Vamos a ver. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto, muchas gracias, chicos. No tiene audio el video. No, no se escucha el video. ¿No se escucha? No. Vamos a ver. Porque yo tengo todo a volumen. Vamos a hacer algo para no retrasar más el proceso. Vamos a darle inicio a usted y yo lo voy a compartir en el grupo para así no perder más tiempo. Perfecto. Perfecto. Hasta confirmar los ajustes del lugar.
Entonces, me confirman por favor ahí si pueden ver la pantalla. La Sí, presentación. lo vemos. Perfecto. Entonces, Sí. como les decía, me voy a dar una breve presentación de nuevo por si hay personas que entraron recientemente. Pues mi nombre es Yajaira Robles, soy licenciada en Administración de Empresas, con 15 años de experiencia en la banca nacional, específicamente Banco Popular Dominicano. Hoy en día me dedico a la asesoría bancaria de productos bancarios y financiera. Entonces, estoy aquí en el día de hoy para impartir un pequeño taller sobre finanzas en tiempos de crisis. Pues todos sabemos que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, donde mientras más se extienda este tema del coronavirus, pues más secuelas negativas pues nos va a traer en tema de economía mundial. Entonces, a raíz de esto, siempre ha sido necesario administrar eficientemente nuestras finanzas personales, pero en el panorama en el que estamos viviendo, debemos tener más conciencia en este sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestras finanzas personales. Para ordenar nuestras finanzas personales es necesario elaborar un presupuesto. Un presupuesto no es más que decirle al dinero a dónde tiene que ir. Es yo sentarme, por ejemplo, ahora que ya estamos finalizando el mes de julio, y proyectar, ponerle nombre a esos ingresos que van a entrar en el mes de agosto. Yo saber cuáles son mis ingresos que voy a recibir en agosto y cómo yo voy a distribuir en las diferentes categorías de gasto que tengo esos ingresos. Para esto hay una herramienta que quiero compartir con ustedes y la pueden obtener de manera gratuita a través de mi Instagram. Ojalá que se pueda compartir para que ustedes la vean. Ustedes la ven ahí, la plantilla de presupuesto. Sí. Perfecto. Sí, la vemos. Perfecto. Entonces, esta es una plantilla de presupuesto personal que la pueden descargar a través de mi página de Instagram, Jaira Robles Finanzas, cuando termine el taller, en el link de mi biografía. Y con esta herramienta pueden elaborar perfectamente su presupuesto. El presupuesto ustedes lo pueden hacer en una mascota, en una hoja de Excel donde les sea más cómodo, pero esta herramienta le va a ayudar a recordar diferentes categorías de gastos que quizás se les pueda escapar. Y también tiene la modalidad de que si, por ejemplo, aquí colocamos nuestros ingresos, asumiendo que sean 10,000 pesos mensuales, aquí en esta parte está el porcentaje que recomiendan diferentes expertos en finanzas personales. Y nos va a dar un panorama de cómo vamos. Por ejemplo, una persona que gane 10,000 pesos y que de alquiler pague 5,000 pesos, entonces quiere decir que está por encima del porcentaje que debería destinar en esa categoría de gastos. Así que les recomiendo que la descarguen cuando termine el taller para que puedan tener más claridad en ese sentido. Entonces, vamos a compartir nuevamente la presentación. En esta parte pueden ver la presentación o la plantilla. Presentación. La presentación, perfecto, muchas gracias. Pues bien, entonces, ¿cómo elaborar el presupuesto? Ya dijimos que el presupuesto es decirle al dinero a dónde tiene que ir, mes a mes. Entonces, ¿cómo elaborar el presupuesto? Bueno, pues sencillamente en 3 pasos. Lo primero que tenemos que enlistar y tener conocimiento es de nuestros ingresos. Y ustedes dirán, ¿cómo nuestros ingresos? Si cada uno de nosotros sabemos cuánto ganamos, si recibimos un ingreso fijo, obviamente. Pues hay muchas personas que no se han sentado a calcular y a medir cuáles son esas deducciones que tienen
y por ende no saben cuál es su ingreso real. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, cuáles son nuestros ingresos después de impuestos o nuestros ingresos netos. Una vez tengamos nuestros ingresos, y es muy importante tomar en cuenta todos los ingresos, porque a veces tenemos un sueldo, pero vendemos cualquier artículo, tenemos otra entrada por cualquier otro concepto y no lo tomamos en cuenta. Es bueno que tomemos en cuenta todos los ingresos. ¿Por qué? Porque un ingreso que no lo tomemos en cuenta, que no le pongamos nombre, ese es un ingreso que lamentablemente puede que se quede en el olvido. O se vaya, por lo regular, las personas que no se presupuestan, ¿qué es lo que pasa? Que en vez de decirle el dinero a dónde tienen que ir, se preguntan a dónde se fue el dinero después que lo gastaron. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Luego que sepamos cuáles son nuestros ingresos reales, tomando en cuenta todos los ingresos, entonces vamos a hacer una lista de nuestros gastos fijos y de nuestros gastos variables. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son todo lo que nos cuesta vivir, todo lo que nosotros pagamos fijo mensualmente. Como la factura eléctrica, como la alimentación, colegio, todo lo que nosotros pagamos fijo mensualmente. Y aquí quise colocar presupuesto básico. ¿Por qué? Porque debemos de ajustarnos al tiempo que estamos viviendo. Si, por ejemplo, teníamos un presupuesto para comprar ropa para salir o cosas así, pues entonces vamos a eliminar esa categoría por ahora. ¿Por qué? Porque no estamos saliendo. Si estamos saliendo muy poco, a menos que sea un gasto que tú necesites. Si, por ejemplo, tú conseguiste un nuevo trabajo y necesitas comprar ropa, esa pieza de ropa en específico para iniciar ese trabajo, pues entonces tú lo puedes hacer, pero es importante sentarnos y ver cuáles son las categorías de gastos que realmente necesitamos para vivir en esta época que estamos viviendo. Luego de esto, también los gastos variables, ya te expliqué lo que son los gastos fijos. Los gastos variables son aquellos gastos que pueden surgir en cualquier momento sin tú esperarlo. O que surgen de manera aleatoria en el mes sin tú presupuestarlo, como por ejemplo comer fuera. En esa parte yo recomiendo incluirlo en el presupuesto. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto de salidas, claro, antes del coronavirus, porque ya ahora no estamos saliendo por este tema, pero es bien importante tratar de presupuestar todo lo que nosotros hacemos, pero hacerlo dentro de un presupuesto básico e identificar esos gastos que realmente son necesarios y los que no son tan necesarios, ver cómo podemos ir disminuyéndolo o eliminándolo. Como por ejemplo las suscripciones de internet, quizás tú pagues el plan de una factura de teléfono o el cable y tú no utilizas cable, tú lo que utilizas es Netflix, pues entonces busca la manera de ir reduciendo eso y de ir ajustando el presupuesto a que sea lo más básico posible, para entonces tú poder destinar esos fondos a un fondo de emergencias. Si por ejemplo tú no tienes un fondo de emergencias es tú tener un fondo de tus gastos fijos de por lo menos 3 o 6 meses que te va a garantizar a ti a que si surge cualquier eventualidad, tú puedas disponer de esos fondos, como sucedió ahora con el tema de la pandemia, que ninguno de nosotros lo estábamos esperando, y personas que lamentablemente se quedaron sin empleo tuvieron que tomar esos fondos para poder subsistir. Y gracias a que se presupuestaban y que tenían esos fondos, ese fondo de emergencia, pues entonces pudieron subsistir. Ahora, como esas personas, y quizás algunos de ustedes que estén aquí, ya están viviendo de ese fondo para emergencia, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de robustecer ese fondo de emergencias, porque no sabemos hasta cuándo pueda durar esta situación y hasta qué punto pueda llegar. ¿Cómo lo podemos hacer?
evaluando dentro de las diferentes categorías de gastos, como te explicaba, cómo podemos disminuirlo y también tratando de generar nuevos ingresos. Si tú tienes la capacidad de hacer platillos y tú puedes quizás venderlos o tienes una forma de generar creativamente diversas fuentes de ingresos desde tu casa o de manera online, pues tratar de hacerlo para entonces tratar de eficientizar aún más nuestras finanzas personales. También, junto con el presupuesto, debemos llevar un registro de nuestros gastos diarios. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros cobramos semanal, quincenal o mensual, pero nuestros gastos son diarios y dependiendo de la cantidad de personas que conformen nuestra familia, son muchos. Entonces, yo te recomiendo que tú puedes descargar esa aplicación que se llama Moneyfy, esa app. Es totalmente gratuita y es totalmente fácil de usar. Si tú te fijas, tú la vas a adecuar a tu realidad. Ahí tú puedes colocar tus ingresos y tú puedes personalizarla. Por ejemplo, en el área de la comida, tú vas a poner que gastaste tanto de comida o de supermercado, que gastaste tanto de gasolina. Entonces, ahí te va diciendo los diferentes porcentajes que tú vas gastando diariamente y al fin de mes, pues te pasa el siguiente mes en cero. Pero también tiene la ventaja de que tú le das aquí donde están estas rayitas aquí abajo, encima de más, y ahí tú vas a ver toda la descripción que tú pusiste en el mes completo. Hay personas que no son muy tecnológicas, pero esta es una herramienta que es muy fácil de usar, pero si tú no eres muy tecnológica, también tú lo puedes ir haciendo en una mascota, donde te sea más cómodo. Pero lo ideal es ir verificando de manera semanal que ese registro de gastos, que todos esos gastos vayan acorde a lo que tú presupuestaste. Porque si tú no le das seguimiento, pues a fin de mes, como los gastos son diarios y pueden ser muchos, puede entonces que tú no cumplas con lo que tú proyectaste para el siguiente mes. Entonces, por eso es tan importante llevar el registro de gastos. También, como te decía ahorita, hacer ajustes. Revisa aquellas facturas que tú puedas eliminar o disminuir. Yo te puedo decir que en el mes pasado yo cancelé el gimnasio porque entendía que ya con este tema de la pandemia, como se ha ido extendiendo y por un tema de conciencia ya, un gimnasio como que de manera, o sea, así lo pienso yo. Ir y donde hay tantas personas que sudan eso, por más higiene que haya, entiendo que no era prudente, pues decidí entonces cancelar la suscripción. ¿Por qué? Porque eso es un gasto que yo no lo estoy usando, o sea, eso es una suscripción que no estoy usando. Entonces, si no la estoy usando, lo ideal es cancelarla. Y ya luego, cuando se reintegre todo, pues entonces yo busco la manera de reintegrarme de nuevo, pero mientras tanto, ese dinero que yo destinaba para el gimnasio, me lo estoy ahorrando. Y si lo estoy ahorrando, debo destinarlo a otra categoría de gasto o al ahorro, pero al ahorro con un fin. También, como te decía, de la cantidad de minutos, yo reduje también la cantidad de minutos porque no le estaba usando todo y la cantidad de data. Cambié el plan, entonces ahí me estoy economizando dinero también. Entonces, de factura en factura, que tú te ahorres 500, 700, 300 pesos, tú vas acumulando cierta cantidad que tú quizás te puedas hasta sorprender. Entonces, con eso tú puedes construir tu fondo de emergencia si no lo tienes, poco a poco, o puedes destinarlo al pago de deudas también. Todo va a depender, porque las finanzas personales son individuales de cada quien. Todo va a depender de la realidad de cada persona o de cada familia. También es importante que verifiques los artículos que tú tengas en el hogar, que quizás tú tengas años o meses que no usas y puedes venderlo. Hay páginas de internet en las cuales tú puedes colocar muebles, sillas
hasta ropa, y tú puedes obtener dinero a través de esos artículos que tú no estás usando en tu casa. Bien, entonces, tenemos una mentalidad muchas veces de que solamente podemos ahorrar en dinero. Sin embargo, en el hogar tenemos muchísimas acciones que podemos hacer para eficientizar nuestro dinero, no necesariamente en dinero líquido, pero sí se refleja en los pagos mensuales que vamos a hacer. En cuanto al hogar, en cuanto a la cocina, podemos elaborar un menú, porque cuando se nos presenta cocinar todos los días, diariamente, a veces no sabemos qué vamos a cocinar y esa compradera quizás diaria, gastamos más. Sin embargo, si elaboramos un menú de manera semanal y hacemos una lista para ir al supermercado en base a ese menú, entonces nos ajustamos a esa lista en el supermercado. Y eso hace que nuestras finanzas sean más eficientes en ese sentido. También antes de ir al supermercado, revisar la despensa, verificar qué tenemos primero en nuestra despensa y en base a lo que tenemos, entonces podemos elaborar un menú. En base a lo que tenemos, y ahí evaluamos si entonces compramos lo que nos falta. Y de esa manera, entonces, podemos tener ahorro en esa categoría. Otra cosa es no ir con hambre al supermercado. Puede sonar un poco jocoso, pero realmente no lo es. Porque cuando vamos con hambre al supermercado, o cuando tenemos hambre, como que no pensamos igual, quizás pensemos que no nos vamos a satisfacer con lo que compremos. Y además podemos comprar incluso comida chatarra porque tenemos hambre. Y es muy probable que no nos ajustemos a la lista que llevamos al supermercado. Otra forma también de ahorrar es no malgastar el agua, porque cada vez que gastamos agua y que echamos agua a la casa y que quizás se quede la llave abierta, eso va aumentando nuestra factura mensual. Igualmente que cuando utilizamos el calentador. Mientras más utilicemos el calentador, aunque ahora mismo yo sé que nadie lo está usando, porque con esta calor no creo que nadie lo esté usando, pero aplica para otras temporadas, es bueno utilizar el agua fría. También cuando estemos horneando, no es bueno estar abriendo el horno cada rato, porque entonces se sale el caliente y eso hace que gastemos al final más gas. No poner alimentos calientes en la nevera, porque cuando ponemos alimentos calientes en la nevera, eso lo que hace es que absorbe el frío de la nevera y entonces la nevera tiene que trabajar más. Y apagar los bombillos y todos los electrodomésticos que no estemos usando, eso se va a reflejar en la factura eléctrica de cada mes. También quise traerte algunas ideas para eficientizar las finanzas personales en época de crisis. Aquí te puse, evalúa una reestructuración de deudas. Eso aplica en caso de que tú tengas deudas y que te hayas quedado sin trabajo o que tus ingresos hayan sido reducidos. Lo ideal es que no te alejes de tu entidad bancaria, porque muchas veces cuando tenemos deudas, lo que hacemos es que no le tomamos la llamada a nuestro oficial de cuenta o que salimos corriendo, no porque tal vez no seamos responsables, sino por temor y por vergüenza. Pero más vergüenza es que nos vayamos del banco y que el banco nunca sepa de uno. Entonces, lo ideal es dar la cara y evaluar con tu oficial de cuenta si tú tienes un préstamo, que explicarle tu situación, porque hay entidades que tienen productos incluso para ese tipo de personas con esa situación, donde extienden el plazo y te disminuyen la tasa de interés para que tú puedas ir un poco más suave. No significa que te van a dar una tregua de que no pagues. Tú vas a tener que pagar tu cuota, pero si, por ejemplo, tú pagas una cuota mensual de 2.500 pesos, por decir un monto cualquiera, y te reducen esa cuota a 700 pesos menos, 800 pesos menos, pues es una ayuda
que te va a ayudar, valga la redundancia, a poder seguir pagando y también a mantener tu historial de crédito saludable. También es importante revisar las cuentas por cobrar. A veces no queremos cobrar porque todo el mundo está bajo la misma situación, pero es bueno tratar de entrar en un acuerdo con esas personas que te deben. Quizás no te puedan pagar todo, pero que algo que te puedan ir abonando, pues tú puedas ir resolviendo. Antes de hacer una compra, pregúntate si realmente tú lo necesitas, si realmente es necesario. Ahora mismo lo más importante es tratar de sobrevivir con lo necesario e ir guardando para más adelante. Monitorear los gastos hormigas también, aquellos gastos que son por lo regularmente en la casa, que quizás se puedan ir de la mano. Y no lo tomamos en cuenta porque son muy insignificantes, pero que poco a poco, en 30 días, se acumulan y llega a un gran monto. También utiliza los beneficios de tu tarjeta de crédito. Hay tarjetas de crédito que te ofrecen diversos tipos de beneficios dependiendo del tipo de tarjeta que tú tengas. Evalúa un cambio de producto de tu tarjeta. Si tú, por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito normal, de esas que te dan millas o que te dan puntos, quizás tú entiendes que puedes sacarle más beneficios utilizándola en los supermercados. Entonces, tú puedes solicitar un cambio de ese producto, de esa tarjeta, a una que sea exclusivamente para el supermercado, que te ofrezca un porcentaje de devolución de tus compras. Y por esa parte también tú podrías ver una disminución en tu factura de supermercado. Hasta aquí el taller. Aquí vamos a abrir ya lo que es las preguntas y las respuestas. Y nada, vamos a ver. No puedo ver las preguntas. Vamos a ver cómo puedo abrir aquí. Ok, ahora sí. Chicas, aprovechen ahora. Pueden encender sus micrófonos. Todas las preguntas les puede ser útil. No piensen que una pregunta tonta, porque tonto es aquel que no pregunta y se queda con las dudas. Y estamos aquí para aprender. Y la señora Yajaira está dispuesta para enseñarnos y poder salir airosos de esta crisis que estamos todo el mundo estamos viviendo y atravesando. Entonces no se queden con duda, aprovechemos la experiencia de la señora Yajaira, todas las dudas que usted tenga, si quiere que le vuelvan a explicar algo, si no entendieron un término, si no entendieron una de las diapositivas que ella explicó, pero no se queden con las dudas, por favor. Gracias. Gracias. Sí, dice Yulisa, ¿cómo puedo ahorrar si uno está desempleado y no tiene ingresos fijos? Mira, las personas que tienen ingresos fijos tienen una peculiaridad y es que tienen que tratar de manejar sus finanzas personales de manera más puntual que una persona que tenga ingresos fijos. Entonces, si tú no tienes ingresos fijos, todas las personas que trabajamos para ingresos variables, tenemos un mes que generamos más que otro mes. Entonces, lo primero que tú tienes que conocer es cuáles son tus gastos fijos mensualmente. ¿Con qué tú sobrevives? ¿Cuál es el monto fijo que tú tienes que generar mínimo para tú poder mantenerte? Eso tú tienes que tenerlo claro. Entonces, si por ejemplo son 10,000 pesos, por decirte un monto cualquiera, si con 10,000 pesos tú resuelves, tú pagas el colegio, tú te alimentas, tú mantienes tu hogar con esos 10,000 pesos. Y estamos hablando de un presupuesto básico, o sea, de sumamente lo necesario. Ahí no estamos hablando de plan VIP,
de telefonía, ni Netflix, ni nada de eso. Estamos hablando de una persona que está desempleada y que tiene ingresos fijos. Entonces, una persona que esté desempleada tiene que ajustarse a lo más mínimo en su presupuesto, a lo básico, a con qué yo sobrevivo en este momento. Bien, entonces, cuando ya tú sepas eso, tú vas a conocer cuál es el mínimo que tú tienes que conseguir mensualmente. Ya esta parte la tenemos clara. Ya tú sabes el mínimo que tienes que conseguir. Entonces, si son 10,000 pesos, el mes que tú generes 15 o 20,000 pesos, entonces esos fondos que tú generaste, por encima, tú tienes que ahorrar un porcentaje para tenerlo en un fondo de emergencias. Una persona que tenga ingresos variables tiene que tener un fondo de emergencias mínimo de 6 meses, porque los ingresos son bastante dispersos. También es importante que tú lleves un registro de todos tus ingresos mes a mes. Si tú no lo haces, ve haciéndolo desde ahora, porque eso te va a permitir a ti evaluar cuáles son las temporadas que tú generas mayores ingresos por histórico. Si tú no lo haces, tal vez tú dirás, no, porque como yo me dedico a tal cosa, quizá yo soy fotógrafo en el mes de diciembre, en el mes de enero, que se casa mucha gente, estamos en tiempos normales, ¿verdad? Yo pico más. Entonces, tú tienes que saber cuáles son esas temporadas en las cuales tú generas mayores ingresos acorde a lo que tú hagas. Y ese porcentaje que tú vas a generar de más, tú tienes que destinarlo a tener ese fondo de emergencia. Pero ese fondo de emergencia, si por ejemplo tus gastos fijos son 10,000 pesos, tú tienes que tener ahí 60,000 pesos mínimo para asegurarte que esos 6 meses que tú no generes ingresos o que generes pocos ingresos, tú vayas sobreviviendo de ahí, pero que a la vez tú vayas tomando un porcentaje de esos ingresos para ir robusteciendo tu fondo de emergencia. Eso es básico para una persona que no tenga ingresos fijos. Tú me dices que si estás desempleado, bueno, pues una manera es de, como yo decía ahorita, de ir verificando esas facturas que tú tienes que quizás no sean necesarias en este momento. Una persona que esté desempleada tiene que disminuir a lo más mínimo sus gastos y verifica qué cosas tú puedes vender de tu hogar que tú no estés usando, que no sean necesarias, y tienes que tratar de implementar la creatividad. O sea, no te puedes sentar a llorar porque haciéndote, por ejemplo, la víctima, porque en este momento no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que tratar de echar para adelante. Busca quizás cuáles son tus cualidades que tú puedas monetizar. Si tú puedes dar quizás consultoría de algún tema que tú conozcas vía online. Si tú puedes hacer dulces o picaderas para enviarla de manera a domicilio. Eso se está vendiendo muchísimo, porque las personas no están saliendo a restaurantes, sino que están celebrando en su casa y no han dejado de comprar. Evalúa cuáles son esos dones, esos talentos que tú tienes, que tú puedas monetizar para seguir adelante. Dice Leslie, buenas tardes. En mi caso, recién casada, me quedé sin empleo y no he podido conseguir trabajo. ¿Cómo podemos salir a flote con una sola entrada? Igual, Leslie, vuelvo y te repito, no nos podemos hacer el papel de víctima ahora porque tenemos que tratar de seguir adelante. Muchas personas en tiempo de crisis son las que han sacado de abajo y hoy en día son exitosas. Entonces, tú dices, ¿cómo seguir a flote? Bueno, te respondería lo mismo que le dije a la otra persona. Trata de, ay Dios mío, yo me perdí, señores. Ok, a Yulisa, lo mismo que le dije a Yulisa, que tú puedes vender artículos en tu hogar que tú no uses. Quizás a veces tenemos las mujeres un closet grandísimo y no usamos toda esa ropa. Tenemos que apelar por la creatividad y ver cómo tú puedes monetizar en esta época.
Dice Lady Mer, buenas, ¿me podría decir cuáles son los gastos hormigas? Sí, mira, los gastos hormigas son esos gastos pequeños, por ejemplo, un botellón de agua, por ejemplo, un helado, una barquilla en la calle, esos gastos pequeños que nosotros por lo regular no planificamos. Yo lo que recomiendo es que para esos gastos pequeños, esos ciertos gusticos que nos querramos dar en la calle, en tiempos normales, porque ya uno casi no está comprando en la calle, tú saques, tú presupuestes algunos 100 o dependiendo de lo que tú pienses gastar al mes y lo tengas en un sobre. Y de ahí entonces tú vayas gastando ese dinerito para que tú lleves un control y que ese dinero vaya presupuestado. Pero esos son los gastos hormigas, ese cafecito que tú te compras en la calle, esos son los gastos pequeños que muchas veces pasan desapercibidos, pero que al final, cuando venimos a cobrar, no tenemos dinero y es precisamente por todos esos gastos que fuimos haciendo en el transcurso del mes. Cuando hablaba de cómo elaborar un presupuesto, usted establecía 3 pasos. ¿Cuál es el tercer paso? Ah, sí, claro que sí, Lady. Gracias por recordarme, porque yo creo que hasta a mí se me escapó. Bueno, el primer paso es saber cuáles son nuestros ingresos. Desmenuzar esos ingresos, los ingresos reales. El segundo paso es detallar cuáles son nuestros gastos fijos. Esos gastos que no pueden faltar mes a mes, como el pago del colegio, el pago de la universidad, energía eléctrica, todo eso. Y el tercer paso es restar de nuestros ingresos todos esos gastos que vamos a proyectar. Y el resultado debe ser 0. ¿Por qué debe ser 0? Porque todos esos ingresos deben estar redireccionados, deben estar direccionados a una categoría de gastos, de ahorro, de gastos para manutención de todo, pero todo, incluso el ahorro, tiene que estar presupuestado. Y de hecho, el tema de los gastos hormigas, es bueno también presupuestarlo, como le decía a Lady Mer, porque a veces no lo presupuestamos, entonces eso nos hace un desfase en nuestro presupuesto. Me gustaría saber, dice Ginette Beltré, me gustaría saber qué estrategia se puede usar para adquirir la costumbre de ahorrar, porque siempre me presenta algo y uno a veces no puede sacar de su sueldo para ahorrar. Mira, claro que sí, Ginette, eso pasa mucho. Yo te puedo decir que tú tienes que crear el hábito del ahorro, pero básicamente, más que crear el hábito del ahorro, tú tienes que crearte metas, tú tienes que establecer metas y objetivos financieros que tú estés bien clara de qué es lo que tú quieres. No se trata de ahorrar por ahorrar, se trata de cómo tú te visualizas de aquí a 5 años y qué tú quieres llegar, qué tú quieres hacer con ese dinero de aquí a 1 año, 2 años, 5 años. Cuando tú tengas, por ejemplo, una meta de comprarte un vehículo, lo primero que tú tienes que hacer es sentarte y decir, ok, yo voy a saber, o sea, ¿qué es lo que quiero? Eso es lo primero. Y tú lo anotas. Yo quiero un carro. ¿De qué monto es el carro? 250,000 pesos, por decirte un ejemplo. 250,000 pesos. Entonces, ¿en qué tiempo yo puedo lograr, en base a lo que yo puedo ahorrar, ese objetivo? Ok, yo puedo destinar 5,000 pesos al mes para ese objetivo. Entonces, en tanto tiempo, yo voy a lograr mi objetivo de comprar mi vehículo sin un financiamiento. Vamos a suponer 3 o 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú vayas ese porcentaje de ahorro te vaya a ver sacrificado, a ti te va a doler porque tú vas a decir, cónchale, pero es un mes menos para alcanzar mi objetivo de lograr ese carro. Quizás tú no puedas empezar a ahorrar un porcentaje alto de una vez, entonces porque tú tienes que crear el hábito del ahorro. Yo te recomiendo ir sacando, acorde a tu posibilidad, de un 2 a un 3%. Y a medida que tú vayas ahorrando, entonces tú vas aumentando ese porcentaje de ahorro e irte visualizando en ese carro montada. Incluso ir mirando el modelo que tú quieres. Y eso te va a ayudar a ti a persistir en ese objetivo.
Pero tú tienes que saber para qué tú vas a ahorrar, porque no se trata de ahorrar por ahorrar. Esa es una de las claves. La otra es que empieces con un monto pequeño y a medida que tú vayas creando ese hábito de ahorro, entonces tú vas aumentando el porcentaje de ahorro. Dice Lady Mer, ¿usted considera una persona deba tener un fondo de emergencias y una cuenta personal? No entendí esa parte, pero si todos deberíamos tener un fondo para emergencias, creo que la pregunta es si el fondo debería estar en una cuenta personal. Yo creo que ella lo que quiere decir ahí es tener un fondo de emergencia, tener dos cuentas, uno para los imprevistos, fondo de emergencia, cualquier emergencia que se destine, y otra cuenta a la que usted acaba de explicar, que tiene que ser con un objetivo y una metas claras, no ahorrar por ahorrar. Creo, si Lady Mer puede abrir su micrófono y para que la duda quede clara. Sí. Sí, viéndolo así, que creo que es así, gracias por la aclaración. Mira, lo ideal es que el fondo de emergencia en principio, esté en una cuenta de ahorro normal. Esté en una cuenta de ahorro normal y que sea una cuenta exclusivamente para tu fondo de emergencia, para no ligarla con otras cosas. Ya una vez que tú tengas tu fondo de emergencia completo, entonces trata de tenerla en una cuenta de ahorro escalonada o en un fondo de inversión líquido. Una cuenta de ahorro escalonada es aquella que te va a dar un porcentaje dependiendo del monto que tú tengas. Si tú tienes, por ejemplo, de 50,000 a 100,000 pesos, te va a dar un porcentaje de interés. Si tú tienes de 100,000 a 250,000 pesos, te va a dar otro porcentaje de interés. O sea, mientras más tú tengas, más te va a pagar de interés. Obviamente no te va a pagar como un certificado financiero ni como un fondo de inversión. Entonces, también tú podrías considerar un fondo mutuo de inversión líquido, que es un fondo de inversión que tú vas a poder disponer de él en cualquier momento